Bienvenidos a todos, este es Ecos de su Voz y aquí estamos otra vez más listos y dispuestos para hablar más sobre Dios. Así es, así es. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos encanta porque realmente fue como surgió esta idea de el podcast, como de dónde salió pues todo esto. Sí, porque de alguna manera comienza o sale algo y quizás para los que están viendo es una historia que nos anima para los que están pensando así como ¿lo hago, no lo hago? Quiero decirte, este es el tiempo y más cuando hacemos cosas para Dios. Para Dios. Sí, así es. O sea, creo que principalmente es como nuestro motor, ¿no? O sea, lo que nos tiene que mover es compartir la palabra de Dios. Y recuerdo el día que llegué, bueno, yo llegué y empecé a asistir a la iglesia con los jóvenes. Edwin es el líder de jóvenes de la iglesia, entonces, pues de alguna manera yo tenía que dirigirme con él. Y conforme fue la plática, mi trabajo iba a poder ayudar a sus redes, ¿no? Pues nosotros tenemos Instagram, TikTok, ya el YouTube. En este momento pues ya son los videos largos, pero en ese momento eran pequeños videos. Entonces, al estar platicando, fue como, oye, pues podemos ayudar, o sea, yo con mi trabajo de marketing te puedo ayudar para que suban sus seguidores y se comparta más la palabra de Dios y todo, ¿no? Sí. Y recuerdo que dije, oye, ¿por qué no hacen unos podcasts o algo? O sea, como que sea como temas más largos, temas donde se dé la oportunidad de compartir un testimonio de hermanos, de invitar a personas. Y Edwin me dijo, oye, pues sí, estaría bien, estaría cool, ¿no? Entonces, pues de ahí fue como surgió la idea principalmente. Ya después, ¿qué pasó, Edwin? En verdad, quizás la primera vez que me dijo Lidia, no estaba muy convencido. Así como que estaba como acostumbrado, ¿verdad? A lo que estamos haciendo. Pero dije, sería bueno algo diferente. Entonces, creo que como 2 o 3 veces después me había dicho otra vez del podcast, hagamos el podcast. Entonces, quizás dije, bueno, hay que intentarlo, ¿verdad? De todas maneras, digamos, mi idea o mi mentalidad en ese momento es que la gente no van a estar viéndonos por media hora. Pero dije, estamos dando, aunque no lo miren, alguien lo va a ver y va a ser edificado por esos temas. Sí, amén, amén. Y yo no dudo que hay personas que lo están viendo y les agradecemos. O sea, la verdad que gracias por su tiempo, por su apoyo, porque yo sé que han puesto ahí un me gusta, incluso un comentario, ¿no? Y esto no es por nosotros, o sea, realmente no es para crecernos como nosotros lo hacemos o nosotros salimos aquí. No, realmente es para agradar a Dios y compartir su palabra. Y a lo mejor ahorita que estamos empezando, no somos expertos, no somos influencers, ¿sabes? No, pero todo lo hacemos para la obra de Dios. Entonces es como nuestro motor, como les decía antes, ese es el principal motivo, ¿cierto? Entonces, pues nada, o sea, fue como de ahí surgió. Y ahorita yo me estoy enterando que Edwin no quería, que no se convencía. Bueno, por lo menos no pudo ver eso que no quería. Pero aquí estamos y seguimos. Ya tenemos varios episodios en YouTube y estamos, como decía, esto no es que seamos profesionales o que tengamos experiencia haciendo esto, somos nuevos. Sí. Pero algo que nos impulsa o siempre nos motiva a hacer esto es compartir el Evangelio. Así es. Ya que digamos, el Evangelio llegó a nuestra vida y nos cambió. Algo que siempre he entendido desde que comencé, digamos, con Tu Voz y Mi Voz, para los que han estado atentos con los videos pequeños o mensajes pequeños, es que
cuando recibimos algo bueno, así como lo que Dios hace, que es lo mejor, la salvación, el perdón, no debemos de ser egoístas, Mm, porque uno puede decir, yo estoy salvo y ¿qué más voy a creer? ujú. Sí, como que ya se acabe el mundo y que Dios venga y ya me lleve, ¿no? Ay, la gente vean cómo hacen, ¿verdad? Ellos Mm, no quisieron, pero yo sí. ujú, Pero el Evangelio me ha tocado y en verdad, cambió nuestra vida, que mm. tomamos el ejemplo de Jesús, que Él compartía Sí, sí, a sí. quien sea, pero lo compartía. De hecho, ahorita que mencionas eso, o sea, Jesús fue la persona más influyente y lo curioso o lo impresionante Ujú. es que no había redes sociales en su tiempo. O sea, No. fue famoso realmente en todo el mundo, ¿no? Y dio una marca, o sea, dejó su marca, su legado. Entonces, pues tenemos que ver ese ejemplo, o sea, decir, yo quiero ser como Jesús. Obviamente nunca vamos a ser como Él, pero sí compartir su palabra, como dice Edwin. Tenemos ese regalo tan Ujú. preciado, ese regalo, pues principalmente es eso, ¿no? O sea, y compartirlo es como, ahora sí que regalar esas nuevas, ¿no? Buenas nuevas, perdón. Y eso es lo esencial. Y algo que me impacta saber es que, aunque no lo creamos, hay personas que no han escuchado la palabra. Es más, un versículo en Romanos capítulo 10 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mm, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De verdad, no tenemos idea de la gente que está a nuestro alrededor. Y siempre me he puesto a pensar en eso. ¿Verdad? Saludamos a mucha gente, estamos con personas en el trabajo mm, y quizás ellos dentro, digamos, están deseando una palabra de esperanza, una mm. palabra de verdad, una palabra que cambie sus vidas. Sí, sí. Entonces, para los que no sabían, De tu voz en mi voz comenzó en el momento de la pandemia. Ujú. Y si tú te recuerdas, bueno, no sé dónde estabas en esos tiempos, En México, en está en México. México. Ujú. Bueno, acá por un buen tiempo se cerró las iglesias. Ujú, sí. Entonces, para muchos era, voy a tomar Ujú. vacaciones, ¿verdad? Ujú. Ya no hay que ir a la iglesia, de verdad, ya no hay que ofrendar y tantas cosas que uno pensó que eran vacaciones. Y eso, Dios me tocó el corazón tanto para Ujú. decir, tú tienes que hacer algo, tienes que Mm, predicar, tienes que dar el mensaje. Y yo pensaba, "Ay, pero ¿cómo si ya no, digamos, no se puede ir a la iglesia?" Y es donde Dios me dice, bueno, tienes que usar lo que hay, tus herramientas, tus sí. herramientas. Ujú. Y digo, bueno, es cierto. ¿Cuántas veces estamos en el celular Mm, viendo videos, Netflix, lo que sea? Pasamos horas. ujú. Y más en esos tiempos porque la gente como que querían aprender algo o tomar ese Mm, tiempo para ver toda la serie de esto y lo mm, otro. Estaban pegados a un celular, a una televisión. Entonces dije, tengo que compartir la palabra. Para esos que no saben, que no he escuchado, que están pidiendo ayuda y no saben dónde ir. ujú, Por eso a nosotros es nuestra responsabilidad como creyentes mm. compartir el Evangelio. Amén, sí, totalmente. No, y es verdad, o sea, yo recuerdo en ese tiempo, en la pandemia, Ujú. pues que mucha gente incluso se quitó la vida, o sea, vivió una situación muy estresante, con mucha ansiedad, ¿no? De perdieron sus Sí. trabajos, incluso perdieron familiares, o sea, fue una situación complicada y el compartir el evangelio, como dices, es darles esa esperanza, o sea, y qué mejor en ese momento, ¿no? Ahorita pues continuamos con ello, pero en ese momento creo que fue un acto de valentía de su parte, un acto mm, de compartir, o sea, como de agradecimiento con Dios y también para compartirlo. Ujú. Pues es algo de valentía, o sea, para reconocérselo, ¿no? Y gracias a Dios que tocó esa vida de el corazón de Edwin, de Saúl, y
que lo hicieron, o sea, porque no ha sido fácil. Sí. Ujú, Y cuando comencé esto, lo del canal Tu Voz y Mi Voz, le doy gracias a mi amigo Alejandro, mm, que es de El Salvador, y desde que nos conocimos, él siempre, como que vi ese talento en él. Él ujú, es que editaba, hacía todo lo que están viendo en Tu Voz y Mi Voz, él lo hacía. Pero entre nosotros nos hablábamos y decíamos, había momentos que sí, y lo digo con mucha honestidad, que estaba así como triste porque dije, mm, no, no están viendo los videos, solo son unos mm, 30 personas. Y quizás lo que pasa cuando estás haciendo videos, tu mentalidad es que vaya, que sea viral el video, ¿verdad? Que explote, que en verdad la gente lo mire y que le encanta. Y estaba con esa mentalidad y yo hablaba con él y dice, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer algo diferente. ujú, Y la misma palabra eh, me enseña cuando lo leo y me sorprende que Jesús, si conoce la historia cuando él le habla a la samaritana, la mujer mm, samaritana, ujú, él tomó su tiempo para llegar a donde estaba ella. No estaba una multitud de gente. mm, ujú, Y eso me tocó el corazón porque yo decía, mi mentalidad, ¿verdad? Quiero, necesito que explote, que sea viral el video. Y nunca se ha tratado de eso. ujú. Sino como si yo le puedo hablar a una persona sobre de Jesucristo, es lo todo. Ya ganaste. Ya gané. Ujú. Sí, sí, sí. Y es verdad, o sea, bueno, yo que me dedico a esto de las redes sociales, creo que ahí toma un juego muy importante el ego. El ego nos traiciona y, y se deja ver. O sea, humanamente nuestra carne Ujú. quiere ese reconocimiento, quiere esa visualización, como dices, a un nivel máximo, ¿no? Sí, Macro. Y como comentas, o sea, no se trata de cuántas personas puedes llegar. Sí es importante en el sentido de que, pues obviamente, mientras más visualizaciones, hay más alcance, ¿no? Y se puede llegar a más personas, claro. pero no es primordial. O sea, como dices, así fuese una persona ya, ya es una vida ganada para Dios, o sea, ya es una semilla implantada en el corazón de esa persona donde Dios puede obrar. Entonces, si fuesen 20, 30, no importa, no importa, pero el ego es ahí donde se deja ver, donde nuestro ánimo baja y dice, ay, es que no hay, o qué podemos hacer, pero qué bueno, me da gusto que siguieran, o sea, Sí. que siguieran adelante. Sí, gracias a Dios, ya 4 años en esto y comenzando esta nueva etapa de Ecos de su Voz. Es algo Ujú, maravilloso. Y lo que tú dijiste es muy importante de saber que si logro alcanzar una alma o 10 o algo pequeña, ujú, la palabra de Dios es tan maravillosa que aún la palabra que llegó a ellos, ellos lo comparten a ujú, los demás. exacto, sí, sí. Y eso casi da como la idea cómo llegó el nombre Ecos de su Voz. Ujú, Porque sabemos que el eco es un sonido, es una repetición de sonido que sale de una fuente que se extiende y resuena más allá. ujú, Pero lo lindo de esto es que no es cualquier eco, sino es eco de la voz de Dios. o sea, que resuena más fuerte. Sí, aún más fuerte. Si nosotros puede resonar Ujú, de alguna forma, pero de Dios aún más fuerte. Y es lo lindo de lo que estamos haciendo, porque los primeros videos, si lo han visto, son nuestros testimonios. ujú, Y esa es la idea que queremos compartir testimonios ujú, porque son necesarios, muy necesarios, pero de esa forma también, digamos, se escucha el eco a través de los testimonios. ujú, Se escucha cómo Dios se está transformando, cómo Dios se está sanando, ujú. cómo Dios hasta el día de hoy está salvando. Y eso es importante. Entonces, cuando Dios habla, ese eco llega a donde sea. Y Ujú. eso es maravilloso. Sí, 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 totalmente, amén. O sea, creo que por medio de una historia
se puede llegar a la vida de otra persona, porque nosotros precisamente estamos formados por historias, por experiencias, ¿no? Entonces, el que una persona platique, o Edwin o yo, te platiquemos Ujú. cómo Dios nos transformó, que a pesar de que a lo mejor, en mi caso, que yo nací ya en un matrimonio del Evangelio, que no fue mi vida perfecta, o sea, que fue una trayectoria donde Dios trató conmigo hasta este punto donde yo puedo decir, ya soy hija de Dios, soy transformada, ahora lo entiendo y a lo mejor eso te puede razonar, impactar a ti Ujú. para que tú te acerques a Él, ¿no? Sí. O a lo mejor mi historia no, a lo mejor te impacta la de Edwin o la de otra persona, pero es lo bonito, como dices. Sí, es lo bonito. Y más que, digamos, en los días de hoy es tan importante escuchar la voz de Dios. Y me hacía la pregunta unos días, con tantas cosas que están pasando hoy en día, Ujú, con las noticias, con la sociedad, con las políticas, y podemos nombrar muchas cosas que como que quieren ahogar la voz de Dios, porque están ujú, pasando muchas cosas. ujú, Y como que sentimos o escuchamos más a esas cosas en vez ujú. de la voz de Dios. Digo, ¿será posible escuchar la voz de Dios en esa condición que estamos? Como en medio de la tribulación, Ujú. ¿no? Yo creo que sí, o sea, pero creo que también depende de nosotros. Depende de qué tanto alimentemos nuestro Espíritu Santo. Porque si tú no agudizas tu oído, no lo vas a escuchar. O sea, si Ujú. tú no lees tu Biblia, si tú no alimentas con, como dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios es esa agua que quita la sed, donde no vas a tener más sed. Sí. Entonces, si tú no tomas esa agua, es imposible escuchar su voz en medio de la tribulación. O sea, los problemas te van a atacar, la ansiedad, el miedo, las inseguridades. Va a llegar un momento en que Oh, te sí. va a bombardear y vas a colapsar. O sea, no se va a poder. Ujú. Sí, entonces depende de nosotros qué en verdad preferimos escuchar. Ujú, De ahí sale todo. Si tú preferís escuchar esto y lo otro, de allí como que tu cuerpo, tu vida se adapta a esas cosas. ujú. Ahora, si escuchas la voz de Dios, de verdad eso es completamente diferente porque Dios sabe lo que necesitamos y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ujú, Hay una historia que rápidamente así los voy a compartir sobre Elías. Elías, después de ser amenazado por Jezabel, mm, que básicamente voy a matar a Elías. ujú. Y Elías escuchó esto y me llama la atención porque anterior de eso, él pudo ver una experiencia o algo maravilloso que Dios hizo, digamos algo que nosotros hoy en día no lo vamos a ver tan fácil. Ujú, Pero aún digamos las voces de ella y de muchos que lo perseguían, como que él se rindió. mm, Él caminaba en el desierto, digo, aquí ya estuvo Dios, quítame la vida. Básicamente es lo que él decía. ujú, Y Dios dice que le mandó el ángel, que lo despertara, que le diera de comer, que estuviera ahí para animarlo, ¿verdad? mm, ujú, Levántate, come. Y hasta el punto que él se levantó y se va a la cueva, digamos, a un monte. Monte Oreb es el monte de Dios. ujú, Y él sabía, este monte es muy importante porque dentro sé que Dios me va a hablar. mm, Entonces, imaginémonos estando en sus zapatos. Sentimos la presión del mundo, las mm, voces que en verdad no nos ayudan, hasta el punto que quizás puede entrar un momento que digamos, ya no, me ujú. rindo, Sí, ya no puedo más. ya no puedo Ujú, más. ujú, Pero él tomó la decisión, tengo que buscar a Dios, ujú, porque si yo me presento a su presencia, Él me va a hablar. ujú. Él Por- me va a ayudar, ¿no? Ujú. Ujú, Es lo lindo de escuchar la voz de Dios y él lo sabía, ujú, Elías lo sabía. Pero dice que en ese entonces comenzaron a pasar cosas tremendas, cosas fuertes. Dice que había un viento fuerte, poderoso y grande que ujú, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice la palabra que Jehová, Dios, no estaba ahí.
No mm, estaba en eso que a nosotros, al pasar eso, como que nos asustamos, hay temor en nosotros. mm, Y aquí dice, Dios no estaba ahí. ujú, Siguió lo que era un terremoto y Dios no estaba ahí. En un fuego y no estaba ahí. Quizás si yo fuera, yo hubiera dicho, ahí está Dios, porque son cosas, ¿cómo se puede decir? Devastadoras, ujú, fuertes, que muestra, ¿verdad? Un poder sobrenatural. Y ujú, yo hubiera dicho, Dios está ahí, pero la palabra decía que no. Y lo que siguió me tocó el corazón y era que era un silbo apacible y delicado. Y sobre eso se presentó Dios en algo tan tierno, tan eh, delicado. delicado, sí. Ujú, Entonces, lo que quiero explicar ujú, es que el viento, el fuego, el terremoto son el mundo mm, ujú, y quieren mostrarse más o querer controlar nuestra vida, pero realmente si dejamos que la voz de Dios toque nuestro corazón, que su susurro, su silbo apacible toque nuestro corazón, Él lo puede hacer. Porque cuando se trata de la voz de Dios, no se trata de tanto como el volumen, mm, cuánto se escucha, o digamos, no es que Dios tiene que hacer un show para llamarte la atención. ujú, Nosotros pensamos así, ¿verdad? Queremos, hey, mírenos, suscríbanse, hagan esto, hagan lo otro, y queremos, ¿verdad? Llamarte la atención y Dios no tiene que hacer eso. ujú, Cuando Él quiere hablarnos, nos va a hablar. Pero, digamos, eso fue ese eco que tocó su vida mm, ujú. y eso le sirvió a Él para hacer un eco para los demás. Exacto. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz, así como lo hemos hecho, y ser el eco de su voz. Ujú, sí, sí, compartirlo para que tú que estás viendo este video también lo compartas y llegue a más personas su palabra, o sea, la vida de Jesús, cómo impactó, que murió por nuestros pecados, o sea, todo eso es la salvación, es donde va a iniciar, cuando tú mueras, va a iniciar la vida eterna. Y es ahí donde empieza la nueva vida, o sea, es Sí, eterna. es eterna. Así que mucho depende de nosotros como creyentes. Créeme que quizás por mucho tiempo cuando era pequeño tenía ese deseo de hacer algo y no lo hacía Ujú, porque no me sentí como ah, capacitado para hacerlo, no me sentí que era suficiente para hacerlo, pero el mismo Espíritu Santo me decía, tú puedes, hazlo, es tiempo. Y ujú. eso muchas veces nos detiene. Sí, exacto. Creo que yo también pasé por lo mismo, o sea, como incluso el compartir con alguien del trabajo o de la escuela era complicado, ¿no? O sea, Ujú, porque decía, me van a juzgar o me van a criticar, se van a burlar, pero, o sea, vemos el ejemplo de Jesús que igual, tan así que lo mataron, ¿no? Que era plan de Dios, claro, pero no a todos les caía bien, no con todos simpatizó. Unos lo aceptaron, ujú, otros no lo aceptaron. Entonces, a lo mejor también tú que te la piensas en hablar de Dios, de la vida de Jesús, del Evangelio, te la piensas por lo mismo de que qué vergüenza, qué van a decir ujú. y así. Pero yo te digo este día que no importa, o sea, realmente lo que importa es hacer eco de este nuevo mensaje, de este mensaje tan poderoso, ¿no? De Sí. Jesús. Y digamos, son ecos que hasta el día de hoy se está escuchando. Ujú. Y lo lindo ahora que en tantos idiomas, Mm, tantas lenguas que ahora eh, cualquiera lo puede entender. sí. Pero aún así, todavía hay personas que no lo están escuchando. Ujú, Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra vida sea un eco. ujú, Y eso es aunque no hablemos. ujú. Seamos un eco sin hablar. ¿Y cómo así? Hay que reflejar a Cristo. Sí. Mostramos un eco cuando somos humildes, cuando somos obedientes, cuando somos honestos, cuando mostramos amor como Ujú, Dios nos amó a nosotros.
digamos, con una sonrisa puede mostrar, ¿verdad? Esa gracia de Dios en nosotros. Ujú, sí, 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 incluso cuando somos serviciales, ¿no? O sea, hoy en día vemos a la gente con un ego, con envidias, ay, o sea, se ve como esa hambre de individualidad donde dices, Ujú. uy, tranquilo, o sea, hay que compartir, hay que ser amorosos unos con otros. Pero el mundo, el enemigo nos está ganando, pareciera, o sea, que está ganando más terreno con las demás personas. Pero no, Dios es poderoso y puede cambiar la vida de muchas personas. Pero como dice Edwin, o sea, también depende de nosotros, de nuestro comportamiento. ¿Qué estás reflejando tú como hijo de Dios? ¿Cierto? Sí, muy cierto. Entonces, es nuestra responsabilidad como creyentes. Ujú, No debemos aceptar que el ser cristiano solo es ir a los domingos mm, y ya estuvo. O ir cuando hay culto y ya estuvo. O porque ofrendamos, porque ayunamos. No, no es, digamos, nuestro trabajo. Nuestro trabajo, y Jesucristo lo dijo, es ir y predicar a todas las naciones. Creo que ese propósito así primordial de todo ser humano, sobre todo pues tú que conoces el Evangelio, nosotros que lo conocemos, es como nuestra tarea número uno, así, o sea, no es tener hijos, no es casarte, no es, no sé, no es tener una carrera, no es tener un perrito, no, no, no. O sea, tu tarea primordial es compartir el Evangelio. Sí. Sí. Entonces, hay que hacerlo Ujú. porque para eso fuimos hechos, Sí, sí, sí. para hacer eco de su voz. Y es una palabra tan, digamos, tan antigua. Y todo lo que digamos acá en este tema o el siguiente, no es algo nuevo, digamos. Pero hasta el día de hoy está haciendo cosas nuevas en los Ujú, demás. Una palabra tan antigua, una palabra que de verdad ha sido eco por años. ujú. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si tú dices, bueno, hay varios hermanos en la iglesia que lo pueden hacer, está bueno, pero qué de ti? Ujú, ujú. ¿Tú qué haces, no? O sea, Ajá. ¿qué hay en ti donde tú estás poniendo ese granito de arena? Hay que comenzar de una Ujú. manera, pero tú dices, me cuesta hablar. Está bien, yo te entiendo. Sí. Estás hablando como si escucharon mi testimonio con un mudo, con alguien que le costó, que en verdad no era tan fácil para mí, pero me admiro porque Dios está obrando en mi vida y lo sigue haciendo el día de hoy. Totalmente. Sí, yo también, yo de niña era muy introvertida, o Ujú. sea, muy tímida, y me platicaba Edwin que también. Entonces yo creo que, como dices, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y nos ha usado. Y así como a nosotros nos ha usado, también a ti te va a usar. Sí. Sí, y más que hoy en día tenemos herramientas que lo hace tan fácil. Mm, sí. Si tú te pones a compartir tantas cosas, ¿por qué no compartes un mensaje? Ujú, ¿Por qué no compartes un versículo? ¿Por mm, qué, digamos, si tú eres persona que subes fotos, videos, está bien, ¿verdad? Pero toma un segundo para compartir también de Jesús. ujú. Sí, sí, sí. Y es algo, pues, curioso porque, o sea, a mí me enfrentó esta palabra porque, pues, yo que estoy publicando, que estoy en redes sociales, o sea, de repente es como que, quiero poner esto, pero el Espíritu Santo me dice: "A ver, espérate, o sea, esto no me edifica. Tú Ujú, vas a compartirlo, pero realmente, ¿qué estás dando a conocer? ¿Qué estás dando en cuanto a impacto, no? A las personas". Entonces, ay, es ahí donde digo, sí, cierto, o sea, no puedo, no, y no porque no pueda, yo puedo, lo puedo hacer, así como tú también lo puedes hacer, pero más bien es mi deber. ¿Cuál es mi principal motivo aquí en esta tierra? Es compartir el evangelio. Entonces, si esto voy a hacer que pequen las personas, no lo voy a hacer, o sea, no voy a publicar una canción que yo sé que es una canción circular o del mundo, ¿no? Que habla de cosas malas o ujú. cosas pecaminosas, entonces no lo voy a compartir. Pero es verdad, o sea, nos confronta. Pero
el Espíritu Santo también te fortalece para tener discernimiento y hacer lo bueno y lo que le gusta a Dios. Sí. Entonces, para resumir todo lo que hablamos, es una cosa: seamos ecos de su voz. Tienes su testimonio que contar y tú crees, nadie me va a entender, te van a entender. Créeme que no es el único. Y esos testimonios de verdad tocan corazones. Hacen, en verdad, llaman la atención, y ellos mismos que quizás han pasado por algo dicen, es cierto, si él pudo, yo también puedo. Exacto. Entonces compartamos nuestros testimonios, compartamos nuestra manera de ser y que represente a Cristo. Compartamos una pequeña frase pero que sea con amor, así como Jesús te ama, hace la diferencia en el mundo. Es tiempo de ser ecos de su voz. Amén, amén. Así, entonces ya tienes una tarea. Ahí, pon en tus redes sociales, Dios te ama, o un versículo, como dice Edwin, lo que sea, pero refleja el amor de Dios. Sí. Y aún, si quieres, aquí estamos con mucho gusto para recibirte. Sí. Aunque no estemos, digamos, en esta área donde vivo, tú puedes compartir tu mensaje. Es más, si quieren lo podemos leer, pero hay que servir a Jesús. Sí. Ay, me encanta esa idea, me encanta. O sea, mándenos ahí un correo con su testimonio y podemos leerlo, como dices, compartirlo. Porque seguramente tienes una historia que decir, una historia que contar que va a impactar. Entonces, me parece genial la idea. Sí, ¿verdad? Sí. Para que vean que todavía seguimos con ideas tras ideas. Pero ha sido una bendición. También quisiera compartirles que tengo malas noticias. Se nos va nuestra hermana Lidia. Ay, sí. Pero pronto estaremos de vuelta. Solo es por el momento, por si no la ven acá. Pero creo que vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ver cómo hacemos. Sí. Un videollamada, algo, pero va a salir. Sí. Créanme. Yo ya soy parte de Ecos de su Oh, voz. sí. Entonces, a lo mejor no estoy aquí físicamente en este territorio, pero desde México, donde Dios me mande, ahí voy a estar grabando con ellos. Como siempre bromeo con ella, que como ella dio esta idea de Ecos de su voz, ella es la directora del podcast. Pero no es cierto, es él. Pero sí, entonces estamos aquí compartiendo todavía y usa las redes sociales, usa todo para compartir la palabra de Dios. Así es. Así que nos vemos al siguiente episodio. No olviden de ¿qué? Suscribirse, darle like, dejar ahí un comentario, un hashtag como hashtag yo comparto el evangelio o no sé, algo. Pónganos ahí algo motivacional. ¿Qué les parece? Ecos de su voz, la idea. ¿Qué les ha parecido este mensaje? Entonces, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. High on the beat.